Gracias a todos, bienvenidos. Les presento a Juan Pablo, primero le súper agradezco que acaba de venir de Córdoba. Les cuento, Juan Pablo es un especialista en bienes raíces, bueno, él se puede ahora presentar mejor, pero yo cuando empecé con esto, yo soy muy, creemos en Dios, para el resto de la gente tiene que traer datos, soy muy así, y la verdad que cuando vi lo que presentaba Juan Pablo en redes, dije, wow, yo creía que sabía mucho de datos, pero no sé nada, o sea, y le comenté a Cari, y le escribí a Juan Pablo un mail, le dije, Juan, digo, qué bueno lo que haces, gracias por compartirlo, y me dijo, Ale, cuando quieras voy a tu office, agendamos una charla, y bueno, y acá estamos. O sea, no quiero extenderme mucho, pero es eso básicamente, acá estamos, y les súper agradezco porque, nada, se bajó la Biblia. Total, se bajó la Biblia. Bueno chicos, yo les voy a ir comentando más allá de la experiencia mía, coincide con los últimos 20 años de este mercado, porque yo empecé cuando salí del colegio, de cadete de inmobiliaria de Córdoba, así que se imaginarán todos los años que han pasado. Y la idea mía es, cuando empezó a cambiar desde lo político el país, económico y demás, que si bien ya se lo veía venir fines del año pasado, en lo personal me llamó mucho la atención porque era confirmar lo que se preveía de un cambio de ciclo, ¿no? Siempre a nivel económico, político, desde ya, y aparte de eso, cuestiones más económicas y demás. Y eso se traduce obviamente a nuestro sector. Y como empezamos a notar nosotros eso, nos zambullimos en la información, como bien decía Alejandro, y le voy a comentar que me llamó mucho la atención todo esto que estamos viviendo y me hizo recordar a mis inicios allá por el año 2001. Ahí está. Entonces, la idea mía, y prometo no ser muy extenso, por toda esta movida que estamos viendo, es hacer un breve repaso pasado, presente y futuro, ¿no? Dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Siempre a la par, como les explicaba al principio, de la experiencia mía, porque a veces está piola que más allá de los números duros que uno le pueda ir aportando, que uno le cuente lo que veía uno en ese momento, porque cuando vayamos viendo del año 2001 al 23, yo les voy a decir en cada año, yo estuve ahí, en el sector inmobiliario. Yo puse como referencia la historial de ventas anuales de Cava, porque es eso mismo, ¿no? Una referencia para mí importante a nivel internacional, porque si uno lo evalúa con las compraventas que pasa en otras provincias, es bastante similar esta curva, ¿no? Obviamente no es igual, pero es bastante similar. Por eso yo siempre digo que desde ya hay una referencia y por otra parte hay información al 100% porque acá hablamos de datos duros que son cantidad de escritura, ¿no? Yo le quiero comentar acá básicamente cómo estaban los diferentes números cuando yo empecé en este mercado. Yo recuerdo que se produjo, bueno, muchos de ustedes acá lo van a recordar, hayan estado o no en este sector, el crack económico y político que hubo en esta época. Obviamente nunca las comparaciones son idénticas, pero veníamos, para que tengan una idea, del 98, la cantidad de ventas al 2001, habían caído casi un 35% acá en Buenos Aires. O sea, la caída había sido casi similar a lo que pasó en el 17 al año 2020. Y ni hablar, como todos recordamos, lo que pasó con la economía, con los bancos, el famoso corralito, etc. Entonces, cuando empecé yo, estamos con una caída del PBI del 10%, el dólar estaba a 1.400. Yo, cuando les voy a indicar acá el dólar, yo se lo voy a poner a valores reales actualizados por inflación. Dicho de otra manera, aquel dólar del 2001 hoy sería de 1.400. Eso está bueno para poder entender y hablar en comparaciones similares. Y también yo me adelanto a una de las sugerencias mías. Una cosa es el valor nominal del dólar y otra cosa el valor real. A veces el número del dólar sube, pero si vos lo comparás con la inflación, hasta puede ser que esté bajando, ¿no? En aquel momento el dólar estaba al día de hoy en los 1.400. La inflación estaba alta porque obviamente al salir del 1 a 1 saltó para arriba. El RICTE es, en otras palabras, la capacidad de compra de los argentinos en dólares en ese momento. Entonces,
Este mismo número yo lo voy a repetir año a año, al igual que el dólar actualizado por inflación, ¿no? El poder de compra al día de hoy estaba en aquel momento en $740. Me adelanto, hoy estamos en torno a los 500, ¿no? Para que sepan también que a pesar de la crisis de este momento, este índice... Estábamos mejor. Hoy estamos peor. Hoy estamos peor en este índice, solamente. Y bueno, el valor del metro cuadrado... Perdón, ¿la inflación del 40% era mensual o anual eso? Todo anual, sí. Muchas menos inflación que la que vos tenés un edificio. Y lo último que le voy a ir actualizando, no para que no se asusten, no lo voy a hacer año a año, voy a tomar años de referencia para hacerlo más ágil. Este es el valor del metro cuadrado en números reales actualizado por inflación. Fíjense ustedes cómo cambió el mercado en esa época, porque no sé si muchos estuvieron trabajando en rubro inmobiliario, bueno, capaz que muchos estaban en el colegio, ¿no? Pero los que estaban trabajando en los 90, ¿no? El inmobiliario, el valor promedio del metro cuadrado era de $1.000. Y lo curioso, que en la mayoría de los barrios era de $1.000. No es como ahora que en Palermo tenés 2.500, te vas a la zona sur, capital, tenés mucho menos. Antes era otro mundo, obviamente, ya con pensar que estamos hablando del 1 a 1, era otro mundo. Pero bueno, esto es definitiva para remarcar esa diferencia y comentar de que hubo una estremezura. Yo también puse para acordarme, y lo voy a ir comentando porque, repito, yo estuve acá en todos estos años. ¿Cómo éramos nosotros, las inmobiliarias, en estos años? Muy rápido, desde ya teníamos un perfil más comercial que empresario, no por menospreciar, sino porque evidentemente tenían un perfil más de pyme que de grandes empresas, y era tal el desarrollo limitado que tenía nuestro sector que recién aparecían o se formalizaban los colegios profesionales. CUSIGMA se funda en el 98, o sea, acá estamos hablando al poco tiempo. O sea, era un mundo muy diferente al actual. Lo que pasa de el 2002 más o menos a el 2008, que se produce un boom de ventas, crece mucho el mercado en todo sentido, principalmente por dos factores, como huían todos en ese momento de los bancos con los ahorros, y todos se volcaban al sector inmobiliario, ¿no? Y después, algo no menor que lo nombré recién, cómo crece la Argentina en general, gracias a los valores de la soja en su momento, y se produce un gran ingreso de dólares en el país, que duró hasta el 2007, 2008 aproximadamente, ¿no? Por eso es que acá aparece la crisis del CAD. Para seguir avanzando, como le dije, fue un boom a nivel inmobiliario, en PBI. Acuérdense que hasta en todos estos años se hablaba de las tasas chinas, que Argentina decía hasta las chinas. El dólar, fíjense cuando uno se asusta con los 1.000 pesos. En esa época, el dólar traído por inflación valía igual que ahora. Acá está la gran diferencia. Yo voy a hacer un ping-pong para que vayamos entendiendo. ¿Por qué nos quejamos hoy principalmente? Porque el poder adquisitivo está muy bajo. Como yo le dije, estamos en 500 siendo optimista, acá estábamos en 800. Era realmente otro bolsillo, ¿no? La inflación después empezaba a aumentar de a poco y el valor de los inmuebles seguía creciendo. Fíjense de que si nos atrasamos hasta los 90, empezamos a ir de los $1.000 a los 1.800. Y acá, como yo les explicaba antes, el mercado, claro, al haber tantas ventas, al crecer tanto, se suman actores a este rubro, entonces empezamos a hacer más. Y esto no es menor para que lo entendamos. Después, como yo le explicaba, acá se cae principalmente por la crisis del campo y por la crisis de la subprime, que si bien en Argentina, para los que no saben, es la crisis de las hipotecas que pasó en Estados Unidos, que si bien uno tiene la referencia de 2008-2009, en realidad empezó en el 2007 y terminó en el 2010. Fue una crisis importante, ¿no? Bien a nivel financiero, de las peores de las historias a nivel mundial. También aclarar que acá en Argentina no pegó tanto esa crisis, porque sí, ese modelo de negocio que explotó para mal en Estados Unidos se trasladó también a otros países de Europa, se explotó a nivel mundial en el ámbito más financiero. En Argentina no pasó tanto eso porque acá había pocos propietarios hipotecados.
Entonces acá el impacto fue muchísimo menor en proporción con lo que pasaba afuera, pero quiera o no, hizo caer, obviamente porque Argentina forma parte del mundo, hizo caer el PBI, el dólar se mantenía estable, a pesar de, digamos, ida y vuelta, la inflación empezó a bajar, ya empezó a moverse un poco, y a mí yo quería llegar acá porque le quería marcar esto, ¿no? Que el valor de los inmuebles seguía creciendo. Recuerden que de los 90 estábamos en 1000 y llegamos a los 2000 en una línea ascendente a pesar de todo esto. Bueno, yo justo lo que le comentaba, en este año más o menos vine acá a Buenos Aires y desde ya que me encontraba con otro mundo, a nivel informativo me llamó la atención cuando empecé a conocer la empresa, en este caso de Colliers, porque a pesar de ser Buenos Aires había muy pocos datos de mercado. Y ni hablar de la información de parte de los colegios, cámaras casi no había. Entonces, también el sector nuestro se empezó a profesionalizar de a poquito de la parte más informativa. Yo les quiero mostrar el 2011. Entonces, acá el sector cayó mucho por lo que les comentaba yo de la crisis más internacional de la subprime, y tema local, algo importante, la llamada crisis del campo. Como se le empieza a complicar la economía en general y la política en particular al kirchnerismo, que ya venía con varios años, empieza a, algo que tampoco es menor, a tener el déficit fiscal. Fíjense ustedes, y repito, no queda otra que hablar de políticos porque son los presidentes que tuvimos, pero yo les voy a decir datos duros. Néstor Kirchner tuvo superávit gemelos. O sea, la economía de Néstor Kirchner fue muy diferente a la de Cristina Kirchner, que en proporción tuvo déficit. Eso, obviamente, trajo las consecuencias naturales. Acá se empieza a complicar la economía kirchnerista y, por lo tanto, a complicar el sector inmobiliario. Y faltaban dólares, ahí empezaron a, primero, cerrar la puerta de salida, que sería el cepo, y empezar a no abrir, pero por lo menos tentar a los dólares para que vengan. Y ahí también aparece en el 2012-13 los CEDINES, que son los certificados de inversión, inmobiliaria, no me acuerdo exactamente cómo se deletrea, pero el objetivo era eso mismo, para blanquear dinero solamente destinado al sector inmobiliario. Pero claro, ahí ya se empezó a desarmar todo, el mercado inmobiliario cae mucho en las ventas, pero lo paradójico es que los precios no caen. O sea, era muy loco cómo se estaba comportando el sector de bienes raíces de tal forma que ajustaba por cantidad y no por precio. Entonces, muchos se entusiasmaron, ya veníamos más de 10 años con suba de los precios, uno se imaginaba de que esto iba a seguir. Entonces, esto obviamente cambió más adelante, pero vale la comparación. Y obviamente asume Macri y se produce un boom de buen ambiente de negocios, eso se refleja en el sector inmobiliario, crece muchísimo las ventas y acá aparece los créditos subprime, ¿no? Y para hacer un ping-pong lo que está pasando ahora, porque hubo un momento que el ministro es el mismo que tenemos ahora. Entonces, ¿cuál fue, dicho por ellos mismos, el error de ese momento? Que ellos sacan el cepo el día 1. Entonces, ahí el optimismo le ganó al Excel. Dijeron, sacamos el cepo y van a venir todas las inversiones, que en realidad vinieron, pero eran golondrinas, como se dice. Entonces hubo un primer momento que el dólar, obviamente los inmuebles en sí siguieron aumentando. Al ingresar tantos dólares a la economía, para el argentino tenía poder adquisitivo alto en dólares, fíjense en ese monto, ahora estamos en 500. Y fíjense ustedes el dólar, a ver, aquel dólar actualizó por inflación, hoy sería de 600 pesos. Imagínense ustedes cómo estaríamos si hoy el dólar saldría de 600 pesos. Era otro mundo que, como uno da para mucho, ¿no? Pero fue tal la expectativa
que esto funcione, que llegó un punto que explotó, porque ¿cuál fue el nudo de la cuestión? El gobierno de Macri financiaba gastos corrientes con deuda. Llegó un punto que le cortaron el financiamiento a nivel internacional y explotó en el segundo trimestre del 18, cuando se dispara el dólar de 17 a 30. El desfasaje económico de gastar más de lo que ingresa empezó más o menos en el 2011. Macri no lo soluciona con la expectativa de, primero, que vengan los inversores y eso me va a permitir solucionar lo otro. Evidentemente, todos recordamos que no le fue bien. Ya llegamos a la pandemia y, como yo les indicaba antes, cuando la economía, en el periodo de Macri explota, digamos, y se disparan todas las variables, especialmente el dólar, fue en el 2018. Acá, como ustedes recuerdan, tuvieron especialmente los créditos UBA. Uno siempre comenta que en proporción no fue tan positivo en el interior. Hubo ventas, obviamente, con créditos UBA, pero se notó mucho más aquí en Buenos Aires. Y bueno, cuando explota esto, por así decirlo, empieza a caer y llegamos al 2020. Por lo pronto, era la primera vez desde el 2003 que los precios caían de los inmuebles. Desde acá hasta el 18, más allá que si uno lo ve mes a mes, pudo haber habido unas pancitas en el medio, pero si uno ve la guía larga del tiempo, fue una suba permanente de los precios de los inmuebles y cae en el 18. Por eso uno marca que acá en el 18 hubo un cambio de ciclo en el sector inmobiliario, ¿no? Y acá ya llegamos a la foto del momento. Ahora, bueno, da mucho para hablar, pero como yo les mostraba antes, ahora estamos más cerca de los 500, esto fue hasta el mes pasado, pero ahora cayó un poco. Ahora se me vienen a la cabeza dos o tres cosas, pero me parece importante. Así como cayó mucho para la pandemia, especialmente el precio del metro cuadrado y por lo tanto la rentabilidad, si uno lo compara, después lo vamos a ver más adelante, pero si uno lo compara con otras inversiones, el mercado inmobiliario fue el que menos cayó. O sea, dicho de otra manera, el que más resistió a esta gran crisis de que tuvimos, que fue obviamente atípica. Entonces, y como el mercado inmobiliario se tiene que analizar a largo plazo, es clave a veces cuando uno se topa con un cliente de un perfil inversor, no analizar a este sector con un análisis corto, ¿no? De un año a otro, ¿no? Hay que ver toda esta película. Y si uno lo ve así, como te decía antes, a ver, hubo bonos que cayeron en la época del 18 hasta la pandemia un 80%, igual que las acciones. O sea, las caídas fueron catastróficas en el ámbito más financiero. Y el mercado inmobiliario, bueno, repito, hay muchos informes al respecto, pero todos coinciden por el promedio de todas las opiniones respecto a la baja del pico del 18, más o menos, en precio, a el 2020 estaba en 35%. Sí. Si vos lo comparas con otras inversiones, fue el que menos cayó. Y ahora, bueno, ya lo vamos a ver más adelante, pero yo lo que quiero es marcar con estos números, todos lo recordamos porque esto fue ayer, el 23, fue una alta inflación. El dólar no solo fue el fin del año pasado actualizado por la inflación, sino fue el dólar promedio que tuvo Alberto Fernández en su presidencia. En todos los otros 4 años te da un 600, 700 nominal, pero vos lo utilizás por inflación y te da este precio, para que nos ubiquemos. Y principalmente, el motivo de eso fue que, y esto también uno lo comenta porque una forma de analizar el presente es compararlo con otro momento histórico, ¿no? Y lo ideal es tomar un dato duro y hacer la comparación. Y acá en Argentina ese dato duro clave es el dólar. Va a parecer raro porque van a creer que lo estoy defendiendo a Alberto Fernández. No es eso. Voy a decir datos objetivos. En sus 4 años venía de una herencia del FMI, tuvo la pandemia y tuvo una sequía, la peor de la historia que tuvo el campo. Y para colmo, su principal oposición estaba dentro del gobierno. O sea, tuvo todas, y a pesar de, con ese escenario, el dólar en su época llegó a 1.400. O sea, repito, pasó de todo en Argentina y el dólar llegó
a 1.400. Está bueno esto, ¿no? Para analizar el presente, hacer la comparación con lo que pasó antes. Para analizar lo que puede pasar a futuro, siempre uno a veces, digamos, se excede de análisis. Entonces, lo que hace es a veces relacionar los números de la economía con el sector inmobiliario. Entonces, ¿qué pasa si el PBI crece con el sector inmobiliario? ¿Qué pasa si cae con el sector inmobiliario? Acá, fíjense ustedes que estos son, repito, la cantidad de ventas y el crecimiento del PBI. En los últimos 20 años hubo una cierta lógica con el ámbito más comercial, salvo en este último periodo. Esto, dicho de otra manera, rompió los esquemas. Porque desde el 2022 a la fecha, el comportamiento del PBI iba en líneas paralelas a las ventas inmobiliarias. En la última etapa se rompió, cayó mucho el PBI, este año va a caer otra vez, y las ventas están subiendo. Obviamente uno puede analizarlo más en profundidad, pero hay que a veces romper los esquemas. No digo que vaya a pasar tal o cual cosa, solo les muestro lo que pasó. Haciendo la misma lógica. Acá, desde ya, son todos dólares actualizados por inflación, ¿no? Si baja el dólar es mejor para nosotros, por eso la línea verde de positivo. Acá se produjo algo con la misma lógica, ¿no? En donde no están los círculos se cumplió la teoría, y donde están es como que se rompió la teoría. Y acá lo contrario, a pesar que sube el dólar en valores reales, que es negativo para el bolsillo del argentino, las ventas suben. O sea, esto nos va a entender que es un mercado muy especial el nuestro. No tiene lógica si uno lo analiza con el tiempo. Acá vamos con la inflación. Bajó la inflación, es positivo para la economía, caen las ventas. Voy para acá. Sube muchísimo la inflación, es negativo para todos los mercados, suben las ventas. O sea, te repito, para proyectar qué puede pasar, no hay que leerlo lineal, lo que pasa con otras variables con el sector inmobiliario.